Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga, que la paz y bendición del Señor esté con ustedes, ahora y para siempre. Vamos a tener una pequeña meditación de la palabra, como lo hacemos una vez por semana, y acompáñenme a dirigirme al Señor en oración. Oh Padre, gracias Señor por permitirnos nuevamente abrir tu palabra para recibir de ti, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, dices tú mismo en Juan 6:31. Señor, danos por medio de esta palabra que es espiritual, derrama tu vida en nosotros, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu poder. Y muévete poderosamente a través de estas débiles palabras humanas para edificar a tu iglesia, a tu pueblo, a mis hermanos, a mí mismo. Señor, necesitamos de ti, queremos andar en tus pasos, obedecer tus mandamientos, seguir tus pisadas. Ayúdanos pues en este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Estuve meditando esta semana pasada bastante respecto a una declaración que está en 1 Pedro capítulo 1, verso 22 al 23, donde la Escritura dice lo siguiente, 1 Pedro capítulo 1, verso 22 al 23. Dice así, algo que ha hecho el Señor por su Espíritu Santo, pero también por su palabra, la palabra de Dios, esta palabra que nos edifica, que nos alimenta, que nos trae vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 al 23 dice así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Acá hay varias cosas tremendamente importantes. El primero dice que Él ha purificado nuestras almas en el momento que hemos obedecido a la verdad por el Espíritu, que vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es cierto? Es la primera obra que hace el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Pero también, no solo para limpiarme de mis pecados, sino para bautizarme en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda amar a mis hermanos. Por eso dice, para el amor fraternal no fingido, o sea, un amor verdadero, genuino. Entonces luego dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá está hablando de ese corazón puro que necesitamos tener para realmente poder amar a Dios, amarnos unos a otros y amarnos no superficialmente, sino entrañablemente, quiere decir desde lo más profundo de nuestro ser, poder expresar ese amor para Dios y los unos con los otros. Y después dice el verso 23, siendo renacidos, o sea, habla de un nuevo nacimiento nuevamente, como dice también el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan esa expresión que usó el Señor Jesús delante de Nicodemo? Y acá nos habla en este pasaje dado por el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, de todas estas cosas hermosas, ¿no es cierto? O sea, nuevamente dice que han sido purificadas nuestras almas al obedecer al Evangelio de la salvación por el poder del Espíritu Santo que nos ha revelado nuestra necesidad de Dios, de vivir una vida para Él, de dejar de vivir una vida egoísta. Y el Señor nos ha dado
de ese amor para que lo amemos a Él, pero también para que nos amemos unos a otros, no con ese amor fraternal no fingido. Quiere decir que hay amor fingido también, puede haber, ¿no es cierto?, entre nosotros, el cual debemos desechar. Porque si yo amo con el amor de Dios, no es un amor fingido, es un amor genuino. Dios no tiene nada fingido, el amor fingido es del diablo. Entonces, la exhortación es a que nos amemos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de corazón sincero, siendo renacidos nuevamente, un nuevo nacimiento, no de una simiente, no son engendrados, como dice el Evangelio de Juan, por voluntad de carne, digo voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Dios nos ha dado vida espiritual. Es una simiente incorruptible, que es dada por Dios. No es todo lo material, lo humano es corruptible. Lo de Dios es eterno, es incorruptible. Por la palabra de Dios, esta es el medio que Dios utiliza, ¿no es cierto?, para habernos engendrado, para habernos purificado y para habernos, no solamente nuestras almas, sino también nuestros corazones. Hay dos cosas que se purifican acá si se detienen y analizamos un poco más este pasaje. Primero dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, pero más adelante, al fin de ese versículo dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el corazón es más que el alma, es prácticamente nuestro espíritu, nuestra parte más central, ahí donde habita el Espíritu de Dios, que vino a dar vida a nuestro espíritu, que estaba muerto o adormecido o moribundo, ¿no es cierto?, por esa caída natural que todos hemos vivido a través de nuestra descendencia adámica. Entonces, siendo renacidos, dice, de simiente incorruptible, no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Y esa palabra dice que vive y permanece para siempre. Y es así, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que podemos leer, escudriñar en las Escrituras es eterno, es algo para toda nuestra eternidad, no solamente para esta vida corta de existencia terrenal, sino para toda la eternidad. Por eso, hermanos, los insto a que se llenen de la palabra, ¿no es cierto? La palabra de Cristo abunda en vosotros, como dice el libro de Colosenses. Entonces, estemos llenos de esa palabra, pero no una palabra que llena nuestra mente de intelecto, sino una palabra que nos viene a dar vida, como dice, una simiente incorruptible, y nos viene a derramar de ese amor de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para amarnos unos a otros con ese corazón puro y amar a Dios también con un corazón puro. Y todo eso es posible por medio de esa palabra, por la palabra de Dios que es eterna, vive y permanece para siempre. Y este fue el centro de mi meditación esta semana, pero después también estaba pensando cómo puedo yo realmente tener un corazón puro, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener un corazón puro delante de Dios? Y en este aspecto estuve pensando bastante y quería compartirle algunos otros pensamientos basados en este concepto de nueva creación, ¿no es cierto? Somos una nueva creación en Dios, una creación espiritual. Como sabemos, los cristianos declaramos, y muchas veces lo decimos, que no hemos recibido una religión más, sino la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, quien no tan solo se dio a sí mismo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino para darnos su misma vida de resurrección, no la vida que Él tenía cuando estaba en esta tierra, sino la vida de resurrección cuando Él fue levantado de los muertos con el poder de Dios, la cual viene a morar en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, tal como hemos leído en 1 Pedro. Por eso dice, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 12,
que el que tiene al Hijo no tiene una religión, sino que tiene la vida de Dios en él. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esta es algo trascendente, ¿no es cierto? Porque no es una serie de decálogos que Dios nos vino a traer como pasó en el antiguo pacto, donde Dios manejaba todo a través de la ley, ¿no es cierto? El Torá, la ley de Dios, el cual establecía lo que las personas debían y no debían hacer de acuerdo a ese propósito que Dios tenía de llamar un pueblo para sí mismo. Pero ahora en el nuevo pacto donde estamos nosotros es la era del Espíritu, la ley fue reemplazada por el Espíritu de Dios. Y también en 1 Juan capítulo 5, verso 26, un poco más adelante, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque Él es vida, ¿no es cierto? Dios es vida misma, como es amor mismo, no es que tiene vida ni tiene amor, es vida y es amor. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, o sea que por eso es que el Espíritu Santo que vino a mí es el Espíritu de mi Señor Jesús, que vino a alojarse en mi ser, en mi corazón, en mi espíritu, en la parte más íntima de mi ser. ¿Para qué? Para darme esa vida de resurrección. No una vida como la mía, que era una vida temporal y pasajera, mientras mi cuerpo físico durara sobre esta tierra, sino una vida que me remonta, que viene a restablecer esa vida, como vimos hace unas semanas atrás, creo que fue la semana pasada, o 2 semanas atrás, donde es como una resurrección que se opera en la vida de todo cristiano, ¿no es cierto? Nuestro espíritu estaba muerto, nuestra conexión con Dios cortada, y el Espíritu del Señor vino a nosotros a resucitarnos y a darnos vida para Dios. Estamos vivos para Dios, podemos comunicarnos con Él. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Ahora dice, ¿cómo pues la Escritura también dice que debemos considerarnos nosotros muertos al pecado? Porque saben que esto también es parte de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 6, verso 11, no solamente nos habla de la nueva vida que ha venido a nosotros, sino nos habla de una necesidad de morir, ¿no es cierto? Y dice en Romanos capítulo 6, verso 11, dice, así también ustedes o vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? O sea que, en otras palabras, lo que significa este verso es que debo considerarme muerto a mi vieja naturaleza pecadora, pero vivos para Dios, o dispuestos y disponibles para Dios en esa nueva vida que Cristo vino a traerme y a traernos por medio de su Espíritu que se vino a alojar en nuestros corazones. Entonces el cristiano, por así decirlo, tiene 2 vidas en su interior, ¿no es cierto? O 2 espíritus o 2 vidas, después de que Cristo ha venido a nuestros corazones. Y estoy hablando, esto es un poco carne para digerir, pero confío que todos aquellos que escuchan van a poder, ya tienen dientes desarrollados para poder comer comida sólida, ¿no es cierto? Entonces pongan un poco de atención, vamos a ver si podemos entender lo que el Espíritu nos está tratando de decir. O sea que yo y cada uno de aquellos que me oyen y que han venido al Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, como dice Romanos, ¿no es cierto?, no es de Él, o sea que somos de Él o no somos de Él, depende de si tenemos el Espíritu Santo o no. No es una confesión, no es algo intelectual, sino es una vida que se vino a alojar en nosotros, la vida del Señor Jesús, del Espíritu que nos fue dado a través de la fe y nuestro arrepentimiento, y creer en la provisión de Dios a través de su Hijo, y que viene Él a darnos de su Espíritu. Entonces, en cada uno de nosotros que hemos pasado este proceso hay 2 vidas, nuestra vida propia, que en la cual podemos llamar nuestra carne, o nuestra vieja naturaleza, y segundo, la nueva vida creada por Dios para buenas obras, el que Él preparó, como dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 10,
Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces vemos que es como dos vías de tren dos ramales de tren, por así decirlo. Uno es el viejo ramal nuestro, que la vida que veníamos llevando, pero ahora Dios vino a poner un nuevo carril en nuestro ser, que es su vida, el cual tiene un propósito eterno, ¿no es cierto?, de llevarnos no solamente al cielo, sino mientras estamos en esta tierra, glorificar a nuestro Dios, hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que es conocer al Padre, como vimos la semana pasada? Esa es la vida eterna, y esto es lo más importante en la vida de un cristiano: conocer la voluntad, conocerlo a Dios, conocer su propósito. ¿Por qué Dios vino a mí? ¿Para qué? ¿Solamente para llevarme al cielo? No, eso es la conclusión. Pero es un viaje a través de esta tierra. Así como Israel tuvo que atravesar un desierto, yo tengo que atravesar esta vida glorificando a Dios, creyéndole en sus promesas, obedeciendo su palabra, ¿no es cierto? Y toda la historia de Israel es una simbología de nuestra vida como creyente sobre esta tierra. Pero somos una nueva creación en Él, como hemos visto. Sabemos ese texto famoso en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí habla lo mismo que decía en 1 Pedro, ese pasaje que hemos comenzado, ¿no es cierto? 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que es la palabra, el creer en la palabra de Dios, es que me da la vida y me hace renacer, ¿no es cierto? Y como dice acá este pasaje que estamos ahora meditando en 2 Corintios, ¿no es cierto?, 5:17, el que está en Cristo, o sea que permanece en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas, o sea, mi vieja vida todavía está ahí, pero pasó. Yo le tengo que restar importancia. Y aquí son todas hechas nuevas. Y Dios la hizo nueva, y como vimos en ese pasaje de Efesios 2:10, con buenas obras, no obras que yo quería hacer antes para Dios. Olvidémonos de eso. Ahora son las obras que Dios hizo y preparó de antemano para que nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, andemos por ellas. Ahora, es responsabilidad, hermanos queridos, de cada uno de nosotros matar o, digamos, pisotear o que degradar esa vieja naturaleza nuestra. Esto lo vemos en muchos pasajes de la Escritura, pero vemos que es nuestra propia responsabilidad, y esto es con el fin de que nuestros corazones se vayan purificando, ¿no es cierto? Porque Dios limpia nuestros corazones. Cuando venimos al Señor, su sangre preciosa nos lava, nos limpia de todo pecado. Pero ahora el Señor no solamente nos quiere lavar y limpiar, sino que nos quiere purificar, y eso es más, ¿no es cierto? Y para la purificación así se usa generalmente el fuego, ¿no es cierto? El fuego purificador del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y la mezclada con el Espíritu Santo, que viene a nosotros y nos insta a la fe, a la esperanza, al amor, esas buenas obras, nos enfila hacia esas buenas obras que el Señor ya ha preparado de antemano para nosotros. Así que es responsabilidad nuestra. En Colosenses 3, capítulo 3, verso 5, dice así la Escritura. Colosenses, capítulo 3, verso 5, y es una exhortación bien clara. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y da el ejemplo de qué son las cosas que llama la Biblia terrenal. Y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿No es cierto? Todas esas cosas que están tan apegadas a nosotros, nuestros malos deseos, nuestros resentimientos, nuestros odios, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Bueno, todo eso yo tengo la responsabilidad delante de Dios de hacerlo morir.
de aniquilarlos lo antes posible de mi vida. Dios no lo va a hacer. Dios me da el poder y las herramientas por medio de su Espíritu Santo y su gracia para ayudarme y colaborar conmigo en la empresa de destruir todos esos gigantes que todavía se están moviendo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, pero Jesús también, aparte de esta exhortación, el Señor mismo Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 25, algo claramente definido, dice: todo el que quiere salvar su vida, quiere decir la vida antigua, ¿no es cierto?, la vida vieja, la vida en la carne, dice que la va a perder, la vida. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y acá está el Señor hablando claramente de dos vidas, ¿no es cierto? La vida nuestra, con la cual vinimos a este mundo, nuestra naturaleza adámica, llamémosla así, que está minado de todas estas cosas, ¿no es cierto? De todos estos malos deseos que dicen Colosenses 3:5, que son pasiones desordenadas, impurezas, fornicación, malos deseos, avaricia, codicia, idolatría, que es todo lo que está delante de Dios en mis prioridades en la vida. No, esto hace y previene de que mi corazón se purifique. Pero para que mi corazón sea puro, lo que tiene que estar en el centro de nuestras vidas, y esto es muy importante, es Dios mismo. Nada debe estar por encima de Dios en la importancia, en las prioridades en mis propias vidas. Mi viejo hombre, como dice en Romanos también, capítulo 6, verso 6, dice que fue aniquilado, muerto por Dios. Dice así: sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús. O sea que cuando Jesús murió en la cruz, mi viejo hombre, mi viejo ser, mi viejo Daniel, fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que el problema de mi viejo hombre, el Señor lo arregló, ¿no es cierto? Es por eso que Dios me ve no solamente como si nunca hubiese pecado, sino que me ve como justo, como igual que lo ve a Cristo, una persona justa, perfecta, sin mancha. O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que Dios nos dio una tremenda ayuda, hizo una tremenda obra en mi vida. Mi pasado está borrado, no es más mi problema. Mi problema es ahora, y que el cual no es mi problema solo. Dios me quiere ayudar para hacer morir todo eso que es no el viejo hombre, sino mi carne que sigue estando en mí. Son dos cosas distintas, hermano. Mi viejo hombre ya fue crucificado, mis pecados pasados fueron borrados, Dios me ve ahora, estoy justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Pero ahora Dios quiere empezar la obra no solo de limpieza, sino de purificación en mi corazón, y en eso yo tengo una alta responsabilidad, como las tienes tú. Y de esto nos estamos tratando de abocar en esta conversación. Si esta es una realidad en mi propia vida, o sea, si el propósito de Dios es que yo no sirva más al pecado y por eso crucificó a mi viejo hombre, debería ser una realidad en mi vida afirmar lo mismo que Pablo decía, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ese pasaje famoso de la Escritura, hermoso texto, que es uno de mis preferidos, donde Pablo decía, inspirado por el Espíritu: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una pasión en mi vida. Yo quisiera que esto fuera una realidad cada instante de mi vida, lo digo honestamente y sinceramente delante de Dios, de poder estar considerado como muerto, bueno, tal como hemos leído en ese pasaje de Colosenses, ¿no es cierto?
anteriormente, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, es prácticamente lo que dice Pablo acá en Gálatas 2:20. Él estaba crucificado, estaba muerto, ya no vivía él. ¿Qué quiere decir ya no vivo yo? Quiere decir que él ya no vivía para sus propios deseos, no vivía para su vida, su vida la había perdido por amor a Cristo. Y entonces halló la nueva vida espiritual en él. Por eso Jesús, como hemos dicho, todo aquel que quiera salvar su vida vieja, bueno, va a perder la nueva que yo le quiero dar. Pero todo aquel que pierda su vida vieja va a encontrar la nueva que yo le voy a dar, que es espiritual y es mucho mejor. Y Pablo la había hallado. Por eso es lo que el testimonio de él en Gálatas 2:20, cuando él dice, yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida de resurrección de Cristo es la vida que vivía en Pablo y es la que vive en mí, y espero que sea la que vive en ti también. Pero mire lo que dice más adelante, dice, y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir, en mi cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, es una vida de fe, una vida en el Espíritu, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es tremendamente importante. La razón por la cual Pablo cedía a haber perdido, se disponía a haber perdido su vieja vida, está minada de todas esas cosas, ¿no es cierto? Toda esa corrupción que debemos sacárnosla de encima: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, codicia, idolatría, etc. Y en cambio, encontrar la nueva vida en Cristo, la cual viven ahora en Él, y en fe del Hijo de Dios, el cual Él entendía que lo había amado tanto al punto de haberse dado a sí mismo en rescate de la vida de Pablo, y en el rescate de mi vida, y en el rescate de tu vida también. Ese es el tremendo amor de Dios. Aunque podemos realmente declarar cada uno de nosotros que ya no vivimos más para nosotros, sino que vivimos para Cristo en nuestro lugar. Ojalá, Dios quiera que así sea. Pero esto sería tan solo real en nuestras vidas si estuviésemos muertos a nuestra carne. Cosa que en la mayoría de los casos no es así. Porque todavía batallamos con un sinfín de pecados de los cuales no nos podemos desprender. Es como dice el libro hebreo, el pecado que nos asedia, que nos persigue, ¿no es cierto? Y eso es una realidad y va a ser una realidad el resto de nuestras vidas. Y nunca vamos a llegar a un grado de perfección. Pero debemos de perseguir ese proceso, de seguir el blanco, de seguir la meta para la cual Dios nos llamó. Y esto es un claro síntoma de un serio problema, mis queridos hermanos. La muerte de mi viejo hombre eliminó mi problema, como dijimos, con mi pasado, el cual Dios limpió en la sangre de Cristo, pero todavía mantengo esta lucha con mi carne o mi yo, que es un tirano y al que estoy llamado a hacer morir, como vimos en Colosenses capítulo 3, verso 5, donde nos insta a hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Pero la mayoría de los cristianos, entre los cuales yo me encontré por mucho tiempo, queridos hermanos, vivimos por el resto de nuestras vidas con este problema pensando que no tiene solución alguna. Pero no es cierto. ¿Cuál es la verdadera solución al problema? Son cosas que yo mismo me pregunto a mí y se lo estoy compartiendo porque espero que sea de bendición también para ustedes. ¿Cómo puedo yo hacer morir lo terrenal o carnal en mí? Bueno, la respuesta, como siempre, la encontramos en Dios y en su palabra, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 8, verso 13, entre paréntesis, el capítulo 8 del libro de Romanos es la vida en el Espíritu y es hermoso leerla asiduamente o seguidamente o muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque nos da muchos secretos tremendamente importantes para una vida de victoria en el Espíritu. Hemos dicho, y mi énfasis en todas mis predicaciones y enseñanzas, sobre todo en los últimos 4 años o 5,
es para exhortar primero a mí mismo y a cada uno de ustedes a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y lo que eso significa, ¿no es cierto? Bueno, acá en esta epístola de Romanos capítulo 8 nos ayuda tremendamente a entender la vida en el Espíritu. Y dice en el verso 13 algo definitorio, bien categórico, dice, porque si vivís conforme a la carne, mire lo que pasa, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y este es un gran secreto, para mí fue un gran secreto. O sea, que quiere decir que es por el Espíritu Santo, que puedo hacer morir a la carne en mí. Es la única forma. En otras palabras, como dice en Gálatas, si sembráis para la carne, o si alimento mi carne, de la carne voy a obtener o cegar corrupción. Todas esas cosas que leímos en Colosenses, ¿no es cierto? Nuevamente. Pero si siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a cegar o cosechar vida eterna. Y esto es más o menos lo que dice también el Espíritu acá en Romanos capítulo 8, verso 13. Y es categórico. Si yo sigo viviendo, haciéndole caso a mi vieja vida, eso es la carne, mi vieja naturaleza, mi yo, mi voluntad, mis deseos engañosos, perversos, los cuales tengo que negar, tengo que aniquilar, tengo que matar. Y es mi responsabilidad hacerlo. Dios no lo va a hacer por mí. Así que es por el Espíritu que puedo hacer morir a la carne. Y la palabra del Señor son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús mismo en Juan 6:63. Pero esto no es magia que sucede cuando escucho y leo la palabra. No es. Usted puede estar escuchando ahora, lee un texto de la Biblia como el que yo le estoy citando. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, cuando la leo o la escucho, automáticamente me da vida. No, sino que la vida se produce en mí cuando yo creo la palabra y la obedezco. En esas dos circunstancias. Entonces, la palabra de Dios toma vida dentro mío, produce fruto, me mueve a obedecerla. Y es cuando lo obedezco es que me da vida. Pero si yo solamente la escucho, soy solamente oidor y no hacedor de la palabra, como dice Santiago, me estoy engañando a mí mismo. Vamos a pensar un poquito ahora en el antiguo pacto. ¿Cómo entraban los israelitas en la presencia de Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo eran aceptados? ¿No es cierto? Delante de la presencia de Dios, los sumos sacerdotes, por ejemplo, que una vez por año se presentaban para presentar ofrenda por la remisión de pecados, por su propio pecado, porque el sumo sacerdote también tenía pecado, y el pecado del pueblo. O sea, una sola persona, que era el sumo sacerdote, que se presentaba delante de Dios para ofrecer esa ofrenda para purificación de los pecados, digamos así, para ser aceptados por Dios. Y esto es una semblanza de cómo Dios nos acepta hoy a nosotros, no con el mismo entorno, pero es un entorno parecido. O sea, la liturgia es completamente distinta, pero la semblanza prácticamente, o los elementos que en ellas hay, si analizamos un poco van a ver que son muy parecidos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 7 y 8. Hebreos capítulo 9. Versos 7 y 8, dice, pero en la segunda parte está hablando del tabernáculo y está hablando del lugar santísimo, quiere decir la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, mira lo que dice acá, no sin sangre. ¿Por qué dice esto? No sin sangre. Quiere decir que era por muerte que entraba el sacerdote.
O sea, no sin sangre significa que era imprescindible llevar sangre, y la sangre era una muerte, perdón, era una muestra de que había habido una muerte de un animal inocente que estaba representando la futura muerte de Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, un ser inocente, pero que había actuado a través de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, el sumo sacerdote se presentaba una vez por año, no sin sangre, o sea, a través de o por muerte, la cual ofrece esa sangre, que representa la muerte, a Dios, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, aún los pecados de ignorancia, el pueblo a lo mejor no sabía, y lo mismo si leemos detenidamente, y no quiero entrar en eso ahora porque se me va a ir el tiempo, pero en 1 Juan vemos, capítulo 1, vemos que hay provisión para nuestros pecados que son confesados, aquellos que somos conscientes, y también provisión para el perdón de nuestros pecados para nuestra vida actual, ¿no es cierto? De aquellos pecados que todos cometemos y somos inconscientes de esos pecados. Y lo mismo estaba la provisión en el antiguo pacto, y de esto lo expresa el libro de Hebreos en este capítulo 9. Y dice así, del verso 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender, o sea, a través de esta ilustración, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Quiere decir que el camino al lugar santísimo todavía estaba vedado, estaba bloqueado. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, ¿qué quería decir eso? Entre tanto que, Cristo no había abierto ese camino nuevo y vivo, y que la primera parte del tabernáculo, quiere decir que todo ese sistema sacrificial estaba todavía vigente. La simbología del sacerdote entrando al lugar santísimo solo una vez por año para remisión de sus propios pecados y los pecados del pueblo significa que el sacerdote no tenía acceso a la presencia de Dios a menos que mediara muerte, el sacrificio de un animal, como dije. La muerte es el símbolo de nuestra necesidad de morir a nuestra carne. Es exactamente lo que estamos hablando. Y esto estaba simbolizado ya en el antiguo pacto y lo describe el libro de Hebreos en este capítulo 9. A nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestro ego. Y más adelante, en el mismo capítulo 9, ya nos habla de lo que hizo Jesús, pero fue algo parecido, pero van a ver que tiene un matiz totalmente distinto en un aspecto. Fíjense, en capítulo 9, verso 12 ahora. Y este es el Señor, no es un sacerdote, sino que es en la orden de Melquisedec, un nuevo sacerdocio que levantó Dios para nosotros. Dice Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como hacían los sumos sacerdotes antiguos, sino por su propia sangre, por la sangre misma de Él, de Jesús. O sea que por su muerte, cuando lean sangre implica muerte. Y Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, que no es el lugar santísimo que entraba el sumo sacerdote en el templo, sino que eso era una imagen de lo que es el cielo. Y Jesús entró en el cielo mismo, dice, habiendo obtenido eterna redención, o sea, salvación para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, vemos la diferencia, pero en los dos casos vemos que, y vamos a ver más adelante por qué, ¿no es cierto? Pero en los dos casos hay sangre de por medio. Primero era la sangre de un animalito inocente que representaba la futura sangre de Cristo que iba a venir a derramarse en un ser inocente para remisión o rescate o redención de nuestros pecados. Y en el verso 12 del capítulo 9 habla directamente de eso, que el Señor se presentó no con sangre de animales, de machos cabríos o de becerros, sino con su propia sangre, y no en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, sino en el cielo mismo, habiendo obtenido eterna redención. Pero una cosa es
peculiar acá, y es en los mismos casos, tanto en el antiguo pacto como en la muerte de Cristo, que nos lleva y nos abre el nuevo pacto en su sangre. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, cuando instituyó la cena del Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre, cuando levantó la copa? Que ese vino que representa la sangre del Señor derramada por nosotros. Pero no puedo entrar en la presencia de Dios a menos que tenga un corazón purificado. Porque fíjense lo que dice en ambos pactos, ya sea en lo que hizo Jesús, que abrió el nuevo pacto, y en lo que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, o sea, por muerte. Y después dice, y sin derramamiento de sangre, o sea, sin muerte, no se hace remisión. O sea que sin muerte no hay perdón de pecados. La sangre representa la vida, por lo que el derramamiento de sangre equivale a la muerte. ¿Se acuerdan que el Señor había prohibido en la ley comer o beber sangre? Porque en la sangre está la vida. Entonces, había hecho una ley específica para que no se bebiera sangre de animales, porque en la sangre de todo ser está la vida. Y aparte la sangre, sabemos ahora de que si el animal tiene alguna infección o lo que sea, eso hacía que se transmitiera muy fácilmente al cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces Dios también quería evitar eso, pero profilácticamente, pero también quería estar explicando la verdad de que entre todo esto hay una simbología, que cuando habla de sangre está hablando de muerte. Para que haya derramamiento de sangre tiene que ser que ese ser, ya sea un animal o un ser humano, como fue en la persona de Cristo cuando fue crucificado y derramó su sangre, operaba la muerte. Así que el Señor nos invita a entrar en el lugar santísimo a través del velo, por el camino nuevo y vivo, como dice también en el libro de Hebreos, que Él abrió para nosotros. ¿Cómo lo abrió? Por una voluntad, su voluntad propia, completamente rendida a la voluntad del Padre. Esa última decisión que hizo Jesús hizo que el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgara completamente. ¿Se acuerdan? Se rompió, se rasgó el velo. Y el velo representaba el hecho de que Dios no podía purificar o limpiar completamente el pecado nuestro, de nuestros corazones. Pero ahora sí es posible por el sacrificio de Cristo y mi obediencia a Él y obediencia a su palabra, en seguir sus pisadas. En el Nuevo Pacto, en el mismo libro de Hebreos, pero ahora en el capítulo 10, versos 19 y 22, leemos ese texto hermoso. Dice, así que hermanos, es una invitación a mí, a ti. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de esa carne que fue quebrada por nosotros y que simbólicamente se rasgó el velo porque la carne de Jesús estaba rasgada desde el momento que nació y vino a esta vida hasta el último momento que exhaló el último aliento de vida y dijo, consumado es, la obra completa, perfecta de redención. Y teniendo un gran sacerdote, dice el verso 21, sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote? El Señor. Y fíjese lo que dice, acerquémonos, el verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y mire lo que dice ahora, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es el Señor que nos está invitando desde ya de adentro de ese lugar santísimo que es el cielo mismo y nos dice, vengan, yo ya inauguré ese camino.
entren ahora ustedes. Pero ¿saben qué? Por supuesto, el camino está abierto por la sangre de Jesús, pero para entrar necesito yo también ser purificado, que mi corazón sea rendido al Señor, que mi carne también sea rasgada, crucificada, como por eso Pablo dice eso en Gálatas 2:20, con Cristo estoy voluntariamente crucificado. Estoy haciendo morir mi carne, porque era necesario, ¿se acuerdan que el sacerdote no podía entrar sin sangre? Y yo tampoco puedo entrar, y la sangre representa mi vida, mi muerta, rendida al Señor. En Santiago capítulo 4, verso 8, nos habla de que nuestra responsabilidad de purificarnos nosotros mismos. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La primera forma de purificarme es buscando a Dios. Yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí, instantáneamente. Y después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que dispongan tus corazones a obedecer a Dios. Háganse disponibles a obedecer la palabra de Dios en su corazón. ¿Se acuerdan que la disposición de mi corazón es tremendamente importante para Dios? Al disponer mi corazón ya Dios se pone contento porque ve mi buena voluntad y sabe y me va a venir a ayudar porque sabe que es duro, es difícil, es imposible para mí. Y por eso sin la gracia de Dios es literalmente imposible. Por eso los pecadores deben limpiar sus manos, deben limpiar su maldad, deben pedir perdón y arrepentirse y apartarse del pecado. Pero aquellos que son de doble ánimo, que un día están espirituales y el otro día están por el suelo y están carnales y están andando en la carne en vez de en el espíritu, purificad vuestros corazones, es la exhortación. Pero también Dios purificó. Y vemos por lo menos varios ejemplos en la palabra de Dios. En Tito capítulo 2, verso 14, dice así, la epístola a Tito, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo, ¿quién? Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, el propósito de Dios es purificar para sí mismo a un pueblo propio, celoso o deseoso de buenas obras. Esas obras que Dios preparó de antemano para mí y para ti. Sí, Señor, yo las quiero para mí. Las acepto, las recibo en fe. Están ahí. Si tú lo dices, lo creo. Y quiero andar, no en mis viejos caminos, sino en los nuevos caminos que tú has creado para mí. Así que ese es en Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, algo que usamos frecuentemente para los maridos, y es una exhortación a los maridos y para sus esposas, pero está tomando como ejemplo cómo el Señor purificó a su iglesia, y es por la palabra, ¿no es cierto? Así yo también, como esposo, debo purificar a mi esposa por la palabra del Señor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y la pone en contraste, ¿no es cierto?, como ejemplo de que todo marido debe amar, cristiano debe amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, entregándose por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo mismo que yo y todo marido cristiano debe hacer con sus esposas. Es por la palabra, el verbo de Dios, que Cristo purificó y purifica hoy a su iglesia. Hermano querido, por eso es la palabra tan importante para nosotros, no solamente en la cabeza, sino sobre todo en obediencia en nuestros corazones. La razón más importante, estaba pensando también esto, por la que todos esos primeros siervos del Señor, todos los discípulos, todos los apóstoles, la primera iglesia prácticamente fue perseguida, casi todos fueron muertos, fueron apresados, etcétera, pasaron vidas muy duras. ¿Saben por qué? La razón por la que todos esos grandes siervos de Dios fueron todos encarcelados, perseguidos, muertos, es para dejarnos una clara realidad nosotros los cristianos,
vivos en este siglo XXI, de que debemos morir también nosotros. Todos los sufrimientos de los primeros discípulos fue una evidencia para nosotros de que todos ellos estaban ya muertos antes de morir físicamente. No estaban haciendo su propia voluntad. Dios nos lo pudo hacer más claro para nosotros, hermanos, que si bien no necesitamos ser encarcelados o muertos ni perseguidos, pero igualmente debemos morir a nuestra carne. Es un requisito. Esta es la razón por la que Cristo dijo que si alguien quería ir en pos de Él o seguirlo a Él debería primero negarse a sí mismo, segundo tomar su propia cruz, quiere decir crucificarse, morir, y tercero recién ahí seguirlo al Señor. Así que esa es la evidencia. Y una vez escuché una historia de un misionero, de una pareja misionera, que se habían decidido ir hace muchos años, hace más de 100 años atrás, y se iban a un lugar donde habían tribus muy belicosas, muy agresivas, y un hombre, el capitán del barco, cuando se enteró que eran misioneros, les dijo: ¿ustedes van a tal lugar, a tal isla? Sí, le dijeron. ¿Ustedes saben que pueden perder su vida ahí? Ellos le dijeron: nosotros ya hemos perdido nuestra vida. Vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Así que por eso dice: considerados muertos al pecado, dice la palabra del Señor, pero vivos para Dios. Romanos capítulo 6. La forma que mi corazón se purifica es cuando obedezco al Señor, cuando manda morir a mi carne. ¿No es cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, decía el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermanos. Y también en Juan capítulo 12, verso 24, este hermoso texto de la Escritura, el Señor Jesús dice y nos dice, me dice a mí, te dice a ti: de cierto os digo, muy ciertamente, ciertísimamente, que si el grano de trigo que eres tú y soy yo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, atrae muchos a sí mismo. Si yo vivo agradándome a mí para hacer mi voluntad en cualquier aspecto de mi vida, es una clara indicación de que mi carne está aún viva dentro mío. No ando en el Espíritu y no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Esto me acarrea muerte de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 13. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que dice: el que vive para la carne ciertamente morirá? Así que, hermanos, los insto en el nombre del Señor, no me tomen a mal, y me lo estoy diciendo a mí mismo, porque seguimos las pisadas del Señor. El Señor quiere que sigamos sus pisadas. Él abrió un camino y nos está llamando desde adentro de ese lugar santísimo para que lo sigamos a Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos precede, es el precursor, como dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Es el autor de una eterna salvación para nosotros y nos está llamando de afuera y nos dice: sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas. Mi ejemplo en Cristo como precursor. Hebreos 6, capítulo 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Sabe qué es un precursor? Alguien que va adelante, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, esta hermosa exhortación también del Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pedro, dice: pues para esto fuisteis llamado tú, hermano querido, y yo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir los pasos de nuestro Señor. Debemos, como dice Hebreos capítulo 12, ¿no es cierto?, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos no en lo viejo. El que pone su mano en el arado y mira atrás dice: no es digno de mí, dice el Señor. Olvídense de su vieja vida.
Miren la nueva vida que Dios creó. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, olvídense. Dice Pablo, olvidándome lo que queda atrás y mirando hacia adelante me extiendo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado. ¿Sabe a lo cual fuiste llamado? A santidad, a purificación, a perfección. Sin santidad nadie verá al Señor. No puedo entrar en la presencia de Dios a no ser que sea por mi propia sangre, por mi propia muerte, como dice Hebreos 9:12, en el ejemplo del sacerdote, que no podía entrar sin sangre. Cuando nos disponemos a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, en lugar de la nuestra propia, el velo se nos abre y podemos entrar a la presencia misma del Señor. Por ese ejemplo que Cristo nos dejó como autor de nuestra salvación, o aquel que va delante nuestro, que nos precede en el camino como precursor, como dice Hebreos capítulo 2, verso 10. No hay vida completa bajo el poder del Espíritu Santo a menos que hayamos muerto a nuestra carne, nuestra propia voluntad egoísta. Consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Con esto termino. Romanos capítulo 6, verso 11 al 13. Dice así, se los leo y termino porque ya se me ha ido el tiempo. Así también vosotros o ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros o vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, esto es muy parecido a lo que dice en Romanos 12:1, ¿no es cierto? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No hace falta que se mueran, ¿no es cierto?, literalmente, como vivos de entre los muertos. Como dice también acá en Romanos capítulo 6, ¿no es cierto? Considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, los exhorto en el nombre del Señor. Si quieren una vida llena del Espíritu Santo, la solución, corazones puros para entrar y permanecer en la presencia del Señor, permitan que el Señor los ayude a crucificar su carne, a considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dispónganse al Señor, díganle de corazón sincero: Señor, aquí estoy, quiero obedecerte, quiero creer tu palabra, quiero saber y experimentar esa vida de abundancia que tú tienes preparada para mí. La quiero, la recibo y te agradezco por ella. En fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Oh, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego por mí mismo. Ayúdanos, Señor, a ser como esto hermoso que tú declaraste, que es tremendamente importante para cada una de nuestras vidas, de que si no caemos a tierra y morimos, no vamos a llevar fruto. Vamos a quedar solos en este mundo y vamos a quedar solos por toda la eternidad, separados de ti eternamente, Señor. Pero gracias que tú nos invitas no solamente a ir al cielo, sino ahora mismo tener esa comunión directa contigo, entrar a tu presencia, purificados nuestros corazones, lavados con agua pura. Todo lo has preparado para nosotros, Señor, y no tenemos más que agradecerte, adorarte y glorificarte por ese camino nuevo y vivo que has abierto para mí y para mis hermanos, para que transitemos por él. Tú eres la puerta por la cual entramos a la salvación, tú eres el camino que nos lleva a la vida y al Padre, pero ayúdanos, Señor, a extendernos y a entrar a purificar y poner nuestros corazones a ser purificados y, Señor, limpiar nuestras manos. Y aquellos que son de doble ánimo, como dice la Escritura, que se afirmen en seguirte a ti, Señor, en realmente obedecerte, en buscarte y en glorificarte en cada una de sus vidas. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias,
su pan y sus aguas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Será hasta la semana próxima.